Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. Comenzamos. Bienvenidos al 13º episodio de Contraportada, por fin, después de no grabar en un chingo de tiempo. Juan Pablo Arroyo y Luis Martín al micrófono. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, mi bro, aquí emocionados porque ya después de un ratito pues podemos compartir un poquito más de política, economía y negocios. Y bueno, el tema de hoy va a ser todo este tema de emprendimiento. ¿Qué es lo que traes, Luis? A ver, cuéntame. Vamos a hablar de emprendimiento, de un tema que te atrae mucho en particular, ¿no? Los chaeboles. Vamos a empezar con eso, ¿no? Porque basta con caminar por las calles de Seúl, en Corea, para darnos cuenta de cuán extensa es la influencia de los llamados chaeboles, y vamos a ejemplificar un poquito el podcast con esta tendencia, más bien esta supremacía o este poderío económico coreano, porque es un imperio. Un chaebol, ¿nos podrías explicar qué es, cabrón? ¿De qué estamos hablando? Pues sí, mira, vamos a tratar de traer un poquito de historia en todo este tema. Haz de cuenta de que pues realmente en 1960 entre Corea del Sur y Corea del Norte pues estaban terminando, bueno, toda esta separación, y teníamos una Corea del Sur que era muy pobre, que estaba entrando en dictaduras y donde pues muchos presidentes pues realmente habían entrado de manera violenta al gobierno. Es así que pues se crea un sistema en el que, a diferencia de otras dictaduras en las que pues realmente el Estado tiene mucho peso dentro de las empresas, realmente estatizan muchas de las cosas. En este caso pues fueron dictaduras totalmente diferentes, porque lo que hicieron es ponerse en contacto con las familias más ricas de Corea del Sur, que realmente eran muy poquitas, y pues les dijeron en pocas palabras: está aquí todo sobre la mesa, yo te puedo subsidiar, te puedo dar también respaldo si es que necesitas algún crédito, y te voy a apoyar de toda manera para que puedas sacar tu empresa así a nivel mundial y super top. La verdad es que de esa manera tuvieron una economía que fue de abajo, que no fue de abajo hacia arriba, sino fue de arriba hacia abajo. Entonces empezaron a impulsar mucho a estos grandes grupos empresariales, y de esta forma se formaron los chaeboles, que pues son conglomerados empresariales donde, por ejemplo, Samsung pues tiene dentro de su empresa también otras prestaciones, como el hecho de tener una casa, el mismo coche que está hecho por, digamos, Renault, pero también tiene una parte de Samsung, los teléfonos, parques de diversiones. O sea, realmente viene todo incluido. Y bueno, de eso se trata un chaebol, ¿no? Un nuevo concepto en el tema empresarial que pues realmente ha convertido a la economía surcoreana en una economía top a nivel mundial. Y pues la verdad es que sí ha cambiado como el destino de muchas de estas personas que pues en 1960 se presentaban como uno de los pues países más pobres de toda Asia. De hecho, el tercer país más pobre de toda Asia. Basta con decir que hoy son la sexta economía asiática. Bien lo dices, importantes empresas: Samsung, Lotte, LG, Hyundai, marcas inevitables en el mercado asiático, y no solamente en el asiático, sino en todo el mundo, que se dedican a hacer desde lavadoras hasta todo el tipo de electrodomésticos, ¿no? Laptops, tecnología, como bien lo dices, venden hasta coches, partes de coches, seguros médicos, toda una infraestructura empresarial definitiva. Pero quisiera hablar un poco también de cómo es que este conglomerado empresarial ha traído un poco el monopolio de la riqueza en ese sentido. Creo que tú sabes que siempre que me pones a hablar de estos temas yo le meto mucho a BBC World. Me encanta BBC World. Para mí creo que es con Forbes mi fuente más importante de información. Y justamente leí una nota de 2017, que es donde quiero adentrar un poco al tema, en donde BBC World hace una investigación acerca de los chaeboles, porque tú sabes que hubo un movimiento muy marcado en 2017-2018 de toda la represión que sufrían muchas empresas pequeñas o muchos negocios pequeños sobre este monopolio de chaeboles, ¿no? Parecería que en ese momento la economía coreana sufría de fragmentos o de rupturas que solo le permitían a estos grandes empresarios, estos grandes chaeboles, salir adelante o adueñarse prácticamente de todo el mercado. En este testimonio, entre ellos estaba una persona, se llama Kim Seung-Jeon. Es una joven que trabajaba de tiempo parcial y que trabajaba justamente en un chaebol y participaba continuamente en manifestaciones para exigir prestaciones, aumentos salariales, mejoras en las condiciones generalmente, ¿no? En las condiciones laborales. Y bueno, en ese momento había muchos problemas, ¿no? Y eso es lo que yo te quiero preguntar.
que en este sentido Kim cita que se sentía muy desfavorecida con todo el sistema chaebol y que también en ese momento se monopolizaba tanto la riqueza del país que no estaba siendo usada incluso de forma adecuada, ¿no? que usaban este gran poderío para apartarlos de la economía y que solo los chaeboles tuvieran acceso a ciertos beneficios, incluso que podrían llamarse socialmente obligados para cualquier ciudadano. ¿Cuál crees que sea este efecto? ¿Por qué crees que haya pasado? Yo creo que, mira, en un principio, si digamos tienes una Corea del Sur totalmente, pues no destruida, pero realmente muy pobre y todavía en una época de dictadura, la verdad es que la decisión que llegaron a tomar en ese momento sí era como, oye, estar unidos como país, reunir las mejores fuerzas que tenemos y volvernos competitivos a nivel internacional, ¿no? Ellos no levantaron barreras arancelarias, permitieron la entrada de otros productos, sí permitieron mucho el tema de la competitividad y en un momento pues sí llegó a levantar la economía surcoreana. Obviamente ya actualmente pues sí ya se llegan a presentar pues también los puntos negativos que tuvieron pues estos chaeboles porque hay 3.5 millones de empresas que pues no son chaeboles, son digamos como pymes, les podemos decir, que pues realmente no pueden ofrecer las mismas prestaciones que ofrece un chaebol, ¿no? O sea, un chaebol, el hecho de estar no coludido, pero sí todo el tiempo, digamos, con la política, con ciertos beneficios, muchas veces subsidiados en algunos casos. Entonces, pues realmente sí puede ofrecerle, digamos, un mejor salario a una persona que alguien que está buscando un trabajo en las pymes, ¿no? Entonces, pues ahí no hay mucha competitividad. La verdad es que eso hizo que pues muchas de las pymes dejen de existir porque pues realmente se está presentando justamente este monopolio. Y bueno, ahora estamos viendo que en los últimos años pues se empezaron a tomar ciertas políticas en el tema de impuestos para poder cambiar esto, ¿no? Ya dijeron, oye, si bien sirvió todo esto de los chaeboles, ahora estamos viendo de que estamos empezando a tener una economía desigual, es decir, de que hay mucha gente como súper multimillonaria y hay otras personas que quieren emprender, pero pues realmente no pueden ser competitivos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Y lo malo es que se les ocurrió una estrategia que fue poco convencional y bueno, la verdad no muy buena porque pues fue el aumento de impuestos pero directamente a gente que sea multimillonaria. Es decir, por ejemplo, a los herederos de Samsung, todas estas empresas, de todos estos chaeboles que creo que son como unos 100 conglomerados en Corea del Sur, se les aplicaría un impuesto sobre la herencia del 65%. Entonces esto igual impactó mucho en la vida de estos empresarios porque imagínate, la gente pues súper contenta de que oye, a mí no me van a poner el impuesto, pero al supermagnate sí. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar con el magnate? El magnate no es como que tenga toda su riqueza ahí en efectivo, realmente las tiene repartidas en acciones y en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando la máxima autoridad muere? Lo hereda el hijo, pero el hijo tiene que pagar, digamos, el 65% que realmente no tienen efectivo, lo tienen en acciones. Entonces, ¿cómo realmente van a poder afrontar esta situación, ¿no? O sea, son impuestos demasiado altos y hay otros países como Alemania que no tienen impuestos tan altos a los ricos y son economías mucho más igualitarias que Corea del Sur. Entonces, yo creo que por lo que están apostando tampoco es la solución. ¿No te parece exagerada la medida? Sí, directamente. O sea, el impuesto directo a ellos, pues la verdad no. Yo creo que debería como que quitarse un poquito, digamos, todos estos beneficios que se tienen a los chaeboles. También ha surgido mucho el tema de la corrupción, porque siempre que hemos visto esto, cuanto más metido está el Estado, es mucho más corrupto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se va presentando. No sé si alguna vez tú llegaste a pensar, oye, si esta sería una buena opción como para América Latina. Claro, creo que incluso puede que ya exista, pero no de la misma forma, no en el mismo formato. Es muy atractivo porque bien lo decías desde el principio, te dan una serie de prestaciones grandes, aseguran muchos testimonios en esta investigación también para BBC World, que para un joven coreano es muy atractivo porque saben que me llama la atención un comentario como de yo quiero entrar a un chaebol porque mi familia va a decir wow, ya no le va a faltar nada, wow, ya tiene un buen trabajo, tiene seguridad económica y que es muy exhaustivo el procedimiento de entrada a un chaebol, pero que definitivamente muchos jóvenes sacrifican gran parte de su vida al entrar o al tratar de perfilarse o obtener un entrenamiento para ello, ¿no? Pero bueno, bien lo dices en el sentido de cómo se establece en Latinoamérica, pues creo que hay distintas variantes, desde que en América Latina
ya hay ciertos monopolios en muchas industrias, pero de cierta forma más maquilladas, ¿no? Y tal vez no ofrecen como la misma vida de lujos que podría ofrecer un chaebol de entrada, ¿no? Como la pantalla. Pero sí creo que no sería muy necesario en América Latina, porque por lo menos en México ya hay muchas empresas que no siendo tan grandes, medianas, pequeñas, en promedio, dan muy buenas prestaciones, ¿no? Creo que todavía nos falta. No estoy diciendo que sea un primer mundo ya, pero va por ahí más o menos. En el caso precisamente de los casos de corrupción, creo que, bueno, para cerrar la idea, creo que no podría ser necesario, pero creo que sí se podría institucionalizar algunas empresas ya. O sea, me parece arriesgado de repente porque en México tenemos un problema, digo, tomando el ejemplo de México, tenemos un problema de repente para poder deshacer estos monopolios existentes y dejar entrar nuevos competidores al mercado, ¿no? Ya pasa, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos estos grandes empresarios, tenemos a Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Que tiene a Grupo Carso, que maneja Telmex, que era enorme, y hasta que se hizo esta reforma la reforma en telecomunicaciones, justamente por el expresidente Enrique Peña Nieto, es cuando se abre un poco más el mercado, pero se tuvo que reformar y tuvo que pasar mucho tiempo para que entraran nuevos competidores. Y hoy por hoy creo que me parece que aún con la reforma se está empezando a cerrar otra vez por el gran poderío económico que adquieren precisamente estas empresas. Entonces, creo que las medidas políticas deben de ser muy cuidadosas para poder dejar que un grandote se establezca de esta forma. Porque es difícil, ¿no? Entiendo que tienen estas mini ciudades, en Samsung, ¿no? Tienen como que ya sus propias tiendas, sus propios supermercados. Entonces, sí me parece que debería haber un poco más de orden para establecerlo en América Latina para que pudiera surgir, pero siempre cuidando eso, ¿no? Porque si de por sí ya hay muchas prácticas que favorecen al monopolio en muchas industrias, creo que debería ser con mucho más cuidado, ¿no? No sé qué tanto pues, se podría entrar Samsung en este momento en una empresa así acá, ¿no? ¿Lo has visto? Pues es que realmente en el tema de América Latina, como tú dices, sí hay algunos lugares donde se han favorecido muchos más negocios. La verdad es que yo siento que incluso aquí en México sí han crecido muchos negocios y hay la oportunidad de emprender sin que tampoco tengas como grandes competidores en todas las áreas, ¿no? Eso es algo que sí se ve en Corea del Sur, donde están más dedicados, digamos, en la parte de manufactura, no tanto en la de servicios. Entonces, ahí si digamos tú quieres emprender en esa área, sí, pues tu competencia está como muy, muy fuerte, ¿no? En el caso de América Latina, pues hay de todo, hay realmente muchos empresarios que pues empiezan así de chiquito y que pues realmente llegan a crecer y tienen esa oportunidad y no se enfrentan como con una realidad que tienen muchos pues emprendedores surcoreanos que muchas veces son los de esta nueva generación, ¿no? Son aquellos que ya salieron del país, estuvieron en universidades americanas, europeas y cuando regresaron con nuevas ideas a sus países tuvieron como esta oportunidad para poder emprender, pero realmente se vieron frente a esta situación, ¿no? Entonces sí está un poquito complicado. En el caso de América Latina, pues la verdad es que yo creo que todavía hay como esa parte para poder emprender. Sí hay algunas instituciones que son competencia, pero aún así no son un impedimento como para que pueda surgir una nueva empresa en un área. Claramente hay algunas áreas pues mucho más topadas ya que ya están llenas, que es mucho más competitivo, pero sí siento que hay mucha oportunidad. Y yo creo que es algo que siempre hemos compartido, es que el hecho de tener una región con tantas necesidades también nos da una región con muchas oportunidades de mejora y de nuevas cosas que pues se van a ir implementando, ¿no? Sí, aparentemente de repente uno piensa que solamente estas grandes empresas o este conjunto van a venir a solucionar gran parte de la economía, y sí, en gran parte es verdad. En Corea ha pasado, ¿no? Son el pilar y los culpables de que precisamente Corea haya vivido esta transformación económica, pero si bien recordemos la situación de la expresidenta Park Geun, inmersa en una situación de corrupción increíble, ¿no? En donde se le asociaba con 9 fundaciones por desviar cerca de $70 millones. Actualmente ya se le condenó a prisión. En 2018 se le condenó a 24 años de prisión a la expresidenta Park Geun en Corea. Y hasta el heredero de Samsung anduvo detenido, anduvo en la cárcel. Entonces precisamente es cuando empoderas mucho este tipo de
de conglomerados pueden surgir estas prácticas y precisamente la corrupción, ¿no? Está muy favorecida a veces cuando se monopoliza o se concentra tanto poder en una sola área o tanta riqueza, ¿no? Aparte de dejar fuera a muchos emprendedores, como lo que pasa allá, gracias a una economía un poco más funcional en la creación de organismos que apoyan al emprendimiento. En su momento el INADEM en México, es que aquí no se ha sufrido tanto, ¿no? La corrupción sí se ve, ¿no? Pero tal vez en otras formas, ¿no? Creo que lo importante es mantener siempre a la raya eso y siempre tener en cuenta que no a fuerzas los que tienen más dinero van a venir a solucionarnos las cosas, ¿no? Hay algo aquí que quisiera mencionar. Si bien los chaeboles, como menciono, han ayudado a transformar la economía, una nación, todo lo que ha pasado en Asia con ellos, también hay testimonios, por ejemplo, en esta entrevista de BBC World, hay una ciudad aledaña a Corea que se llama Gwangju. En Gwangju conocieron a un señor que se llamaba Cho Seung y aseguró en esta entrevista en 2017 para BBC World que teniendo un pequeño negocio de software, él logró salir adelante y logró contactar a varios allegados a un chaebol. Entonces se asociaron y empezaron a trabajar juntos en su empresa de software. El problema fue que a medida de que fue evolucionando y fue pasando el tiempo, el señor Cho empezó a tener dificultades legales. Para no hacerte el cuento largo, terminaron quitándole el negocio en Corea. Entonces eso es una prueba más de que tampoco la asociación o estar apegado a un chaebol te va a garantizar el crecimiento de tu negocio, por lo menos en Corea del Sur. Y bueno, esta disputa ya se perdió, ya cambió completamente con el arresto, la detención de la expresidenta, pero pues no venerar siempre a los chaeboles termina siendo lo más seguro, ¿no? Claro, no sé. Sí, otra de las cosas que igual intentaron hacer justamente por este tema de los chaeboles, de cambiar, digamos, todo este giro en cuanto a la economía, es tratar de, pues, aumentar los impuestos justamente a ellos, pero ¿para qué se aumentaban los impuestos? Justamente para poder destinarlos en empleos públicos. Entonces, yo creo que ese igual fue otro error, porque así como tú quieres confiar muchas veces en los chaeboles, pues tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues es lo mismo que confiar también en empleos estatales, que muchas veces, pues justamente cuando quitas los impuestos, digamos, del sector empresarial, del sector privado, para poder crear empleos públicos, simplemente estás viendo un solo lugar, ¿no? Como presidente solo estás viendo una sola perspectiva, pero se están perdiendo otras oportunidades, ¿no? Así como se está creando empleo público con impuestos del sector privado, pues realmente en el sector privado igual se están perdiendo oportunidades. Y yo creo que muchos de nosotros caemos en el error de solo ver un lado cuando es cuestión de tomar decisiones en materia económica, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que tiene mucho diálogo en muchas partes. Hay muchas cosas aún por meditar, pero yo creo que de alguna u otra forma en América Latina lo que nosotros tenemos que hacer es pues seguir impulsando, ¿no? Este tema del emprendimiento, de que si hay negocios de lo que se vaya dando, pues la verdad es que sí es una muy buena oportunidad para poder salir adelante. Digo, en algunos lugares sí hay mucha más burocracia que en otros, pero yo creo que sí es un plan de vida totalmente diferente y ojalá en la medida en la que nuestros gobiernos nos permitan tener la libertad de elegir ese camino en la vida, ¿no? A mí me gustaría mucho que pasara por lo menos eso en México. Platicamos acerca de este INADEM. Hoy el INADEM ya desapareció por la actual administración en México, pero sí hace falta mucho apoyo a los emprendedores porque al final son los que van a sacar la economía adelante, ¿no? Y yo creo que no nada más en créditos o en fondos, ¿no? en financiamiento, sino que se debe apoyar mucho al emprendedor también en capacitación. Yo creo que de tanto apoyo social y programas sociales que hay en México, de verdad yo creo que serviría mucho más que en lugar de regalar el dinero pudieran invertir en la capacitación de esta gente, en jóvenes que de verdad quieren generar este cambio, hacer empresas y lo más importante, generar empleos. Pero bueno, la clave para América Latina, ni poco ni mucho. Gran episodio, hermano. Sí, mi bro, todo bien. Ahorita ya regresando una vez más a las grabaciones y bueno, qué mejor que regresar con el tema que nos gusta tanto, que es el tema de emprendimiento y negocios. Pues ya nos vamos a estar viendo en el siguiente capítulo para platicarles un poquito de las noticias en América Latina, en México, a ver cómo va, ¿no? Denle follow en Spotify, nos vemos en el siguiente episodio de Contraportada.
Bye. Nos vemos.